Sí, ya se ve. Gracias. Les recuerdo que fue lo último que vimos. Todas las primeras clases fueron para entender esta definición. ¿Y por qué nos llevó un poquito de tiempo? Porque incluye un montón de pues, palabras y conceptos nuevos. Por ejemplo, qué es un espacio topológico, qué significa una vecindad, qué significa que un espacio topológico sea Hausdorff y qué significa un homomorfismo. Entonces nos llevó un poquito construir eso, pero llegamos a, pues al menos a convencernos de esta definición. Entonces, ¿qué es una variedad topológica? Bueno, es un espacio topológico. Recuerden que un espacio topológico es un espacio, el espacio más general donde podemos tener noción de continuidad, conectividad, convergencia. Entonces, y eso lo queremos porque queremos trabajar en espacios más generales donde podamos hacer cálculo diferencial integral y para eso necesitamos eh, continuidad y esos conceptos. ¿Qué significa que sea Hausdorff? Significa que nos va a permitir diferenciar puntos, separar puntos, y eso está bien. Por ejemplo, si aquí tengo dos puntos, el que sea Hausdorff me va a permitir saber que este X y Y pues, son diferentes. Es lo único. Por ejemplo, en R significa que uno va a ser, nos va a permitir eh, ver que uno es diferente de dos. Nada más, no va a modificar ninguna otra propiedad. Nada más le agrega esa característica que, bueno, sí es importante porque la tenemos en Rn. Un espacio topológico, si recuerdan, para construirlo necesitamos un conjunto y una topología. Esta topología era una colección de subconjuntos de este, tal que satisfacía ciertas propiedades. El conjunto completo y el vacío están ahí y que la unión infinita también pertenece a tau y la intersección finita. Y eso pues ya, justo eso define a qué nos vamos a referir con conjuntos abiertos. Entonces recuerden un conjunto y una topología. Y por ejemplo, como vimos, si queremos en R2 tener las propiedades usuales, que sea un espacio topológico, pues nos convenía elegir a este tau como el conjunto de todos los, eh, como la colección de todos los conjuntos abiertos, no necesariamente con alguna forma en particular, nada más con que fueran abiertos y ya teníamos una topología. Y de hecho eso es normalmente lo que uno utiliza para de ahí poder hacer cálculo diferencial integral. Si recuerdan en sus cursos de cálculo diferencial integral, era importante tener espacios abiertos. De hecho, por ejemplo, cuando uno define límites, pues lo define en términos de la epsilon y la delta. Y si recuerdan, es que teníamos menor que delta. Entonces, estos son espacios abiertos de radio delta, de radio epsilon. Perdón, subconjuntos abiertos de R o Rn de ese radio. Entonces, pues bueno, fueron útiles estos conceptos de espacios abiertos para definir conceptos de continuidad y de ahí, pues todo el cálculo. Y aquí, como estamos trabajando con espacios más arbitrarios, primero tenemos que darles, construir, partir de ciertos espacios que tienen esa estructura básica. Entonces, todas esas primeras clases fue para definir qué es esto. Y seguimos. Entonces, una variedad topológica es un espacio topológico Hausdorff. Espero que ya ahorita, aunque los nombres estén complicados, ya les digan más cosas, con la propiedad de que para cada punto, entonces este ahora va a ser nuestro variedad topológica, para cada punto de este espacio vamos a tener un abierto tal que una, bueno, aquí le dicen vecindad, una vecindad abierta, normalmente para ahorrar el lenguaje, pues ya nada más decimos un abierto de la variedad topológica tal que va a ser homeomórfico a algún abierto en Rn.
Y si recuerdan, para que una función sea homomórfica, o sea, un homomorfismo, significa que va a ser inyectiva. De hecho, acá lo tenemos. Va a ser una biyección, 1 a 1 inyectiva y sobreyectiva. Es continua y tiene inversa continua. Pero hasta acá, vean que para construir una variedad topológica, solo decimos que esto es homeomórfico a esto. O sea, va a haber alguna función tal que pues me lo relacione todos los puntos de acá con los puntos de acá. Es inyectiva, 1 a 1, sobreyectiva, es continua y tiene inversa continua. Ahora, quizá antes de seguir, un comentario más con respecto a estos homeomorfismos. De hecho, ustedes conocen ejemplos de homeomorfismos y de hecho hay uno que es muy popular y muy gráfico, aunque quizá no lo hubieran visto con el nombre. Si parten de una dona, bueno, matemáticamente este objeto es T2, el toro, de 2 dimensiones, ustedes la pueden ir deformando. Vean que tiene un agujero acá, pero si ustedes lo van deformando, por ejemplo, esta parte la van haciendo más delgada y el hueco más chico y van pasando, imagínense lo que es como de plastilina. Entonces la plastilina la van pasando a esta parte y tendrían algo así, por ejemplo, algo así. Y lo que estamos haciendo es deformar, mapeando los puntos de este objeto de manera continua y sin quitar esta propiedad que tiene un agujero. Entonces vamos mapeando esto de manera continua, lo vamos deformando, algo así. Y luego acá le podemos, por ejemplo, si es plastilina, meter el dedito y acá ir haciendo como una canastita y vean que al final la dona va a ser, bueno, el dibujo no hace justicia, pero a una taza. Imagínense una taza de cerámica. Y vean, lo único que hicieron fue, si fuera de plastilina, van deformando esto de manera continua, sin romper nada, sin quitar ni pegar, a una taza, y luego de la taza, pues pueden irla nuevamente deformando de manera continua hasta recuperar la dona. Y esto es un ejemplo pues, muy gráfico, muy visual de un homeomorfismo, donde se ve que se hace 1 a 1 y sobreyectiva, bueno, que todos los puntos de acá los vamos a deformar acá. Es una función continua, ¿sí? Aquí pasamos de manera continua y tiene inversa continua, entonces podemos regresar nuevamente haciendo una deformación continua. Todos los puntos de acá van a estar mapeados acá. Pero esto ayuda un poquito a la intuición. Y ya con esto, al tener una variedad topológica, ya tenemos el ingrediente básico sobre el cual podemos comenzar a construir nuestro concepto de variedad diferenciable. Bien, ya lo que se va a estar repitiendo es esta palabra, variedad. Entonces partimos del objeto como más básico, ¿no? De los legos más básicos, que es un conjunto que va a tener una topología, es decir, un montón de conjuntos abiertos que juegan bien entre sí, que satisfacen ciertas propiedades. El que sea una variedad topológica va a ser que exista esta función para que haya un homomorfismo, pero aún no me dicen cuál es esta función y aún no me dan más propiedades, solo es como que la estructura base, ¿no? Imagínense un edificio, pues estos serían los cimientos. Entonces, ahora sí viene la parte nueva que no habíamos visto, y es este concepto de cartas coordenadas. Ahora, ustedes, antes de meternos con las definiciones matemáticas, ustedes ya están familiarizados con este nombre de cartas. ¿A qué les suenan las cartas? Bueno, además de las de amor. Les Como doy un una plano. pista.
Ajá, como libros, le doy pista, libros de historia o de geografía. Bueno, no sé, a lo mejor no han escuchado el término, pero en navegación, y ahorita lo conecto con tu respuesta, en navegación, hace muchos, muchos años, había cosas que les llamaban cartas náuticas. ¿Nunca escucharon la palabra? No. Ah. Entonces, una carta náutica, de hecho lo pueden buscar como cultura general en Wikipedia y van a aparecer figuritas. Pero ¿cuál es la idea general? Entonces déjenme reciclo aquí un poquito el dibujito. De hecho, si quieren podemos buscarlo. Carta náutica. Y vean, por ejemplo, estas más antiguas. ¿Cómo es que antes de que hubieran satélites, ahorita es muy obvio, muy, hasta podría parecer trivial, dicen, ah, sí, la Tierra es redonda, Europa se ve así, España se ve, o sea, ahorita es muy fácil, ¿no? Porque hasta tenemos satélites, tenemos fotos de cómo se ve, pero hace, no sé, 500 años, ni siquiera sabían que la Tierra era redonda, justo estaban en ese debate, ¿no? Justo por eso, pues Cristóbal Colón y todos los descubridores decían, no, queremos llegar a la India por el otro lado. Ahorita nos venimos por, por acá abajo. A ver si puedo. Ah, nos venimos por acá, pero ¿qué pasa si le rodeamos por acá? Entonces pensaban que era plano y todavía no sabían bien qué era, pero localmente sí sabían qué forma tenía más o menos España, porque por ejemplo decían, ah, bueno, si nos vamos por ahí, y hablo de España porque fue, pues, con lo que estamos familiarizados en la historia, los viajes de Cristóbal Colón y todo eso. Entonces, localmente decían, ah, bueno, aquí hay más tierras, aquí hay menos, aquí hay un piquito, aquí está cerca de, pues, del otro continente o de África. Ah, dicen, ah, bueno, de aquí para acá me tardo menos en cruzar. Entonces, con esa información local que tenían, podían construir mapitas de regiones muy locales, no sé, de una ciudad, y así las iban pegando. Y luego decían, bueno, aquí es solo España, ¿no? Y luego los franceses a lo mejor tenían su propia carta de, pues de España, ¿no? Entonces decían, ah, bueno, mira este piquito está aquí, hasta esta ciudad que es frontera, y entonces así van pegando, ¿no? Justo con este mapa que tiene pedacito de Francia, Francia ocupaba para pegar todo su mapa de Francia, bueno, Francia en realidad no se ve así, pero entienden la idea, es más bien como como cuadrado. Entonces, los franceses dicen, ah, bueno, nosotros tenemos el mapa de Francia, aquí colindando con Bélgica, aquí con Luxemburgo, Alemania, Italia, la botita. Entonces, tenían los franceses, ahora decían, ah, bueno, nosotros tenemos el mapa de Francia con un pedacito de España y de los otros. Entonces, pues, ¿qué hacían para construir la imagen general? Ah, bueno, pegamos el mapa de España con el mapa de Francia, justo fijándonos en los traslapes, ¿no? Ah, bueno, así se pega, aquí está esta ciudad, aquí está esta otra, y así los van pegando, ¿no? Identificando. Y luego ya se pega con el de Francia, y entonces las demás ciudades dicen, ah, bueno, mira, aquí este es el borde, así se pega, y entonces ya le pegan su mapa completo. Y así fue que poquito a poquito fueron construyendo el mapa del mundo, agregándole pedacitos. Ya, un poquito de historia. Y también para que tenga sentido por qué le llaman así, por qué le pusieron este nombre, quizá que en matemáticas suena como, ay, ¿de dónde vino? Pues mucho tiene su origen en los nombres que tomaban esta forma de hacer mapas. Y por cierto, hablando un poquito de historia, esto más bien es como una curiosidad. Hay una serie de un canal español
pero búsquenla, se llama Isabel. La voy a buscar y les mando el link, al menos para que vean el nombre y las imágenes, y ya ustedes, pues, la encuentran en los lados donde normalmente encuentran y descargan series. Entonces, ¿por qué les recomiendo esta? Porque es una serie, de hecho está bastante bien hecha y está basada en la vida de los reyes de España, principalmente en la reina Isabel la Católica, que fue, bueno, durante su reinado, que patrocinó las expediciones de Cristóbal Colón y bueno, se conecta con nuestra historia. Entonces es interesante porque está muy bien hecha, así se siente un poco tipo Juego de Tronos, así las intrigas de la corte y eso. Y pues, de hecho, históricamente es bastante acercada a la realidad, entonces ha tenido buenas críticas en esa parte histórica. Entonces, si algún día quieren pasar el rato, divertirse, pues este tiene el doble rol que pues también pues eh, nos ayuda pues a ver un poquito más de la historia, ¿no? Ya, se cierra paréntesis cultural. Regresamos a la definición. Entonces, lo que vamos a definir acá son cartas coordenadas. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea está, y de hecho, perdón por volver a subir, me regreso aquí a hacer un dibujo. Tienen la Tierra, bueno, imagínense que es exactamente redonda, y como les iba diciendo, la forma de ir construyendo el mapa mundi, que ahora ya, pues para nosotros desde chiquitos, pues ya vendían los globos terráqueos y hasta de 20 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo fueron construyendo antes de toda la tecnología? Bueno, pues fijándose a pedacitos. Cada país, cada región, pues tenía, localmente había hecho su mapa y de hecho localmente, incluso ellos pensaban que era plano, en la Edad Media, pues la gente creía que la Tierra era plana porque al menos en su rancho todo parecía que la Tierra era plana. Y ahí viene, ya después de media hora, regresa el comentario de su compañero que sí tenía que ver con planos. Y es que, bueno, localmente, si se, bueno, aquí está muy grande este abierto, lo estoy exagerando, pero si se fijan en abiertos, en pequeñas regiones de la Tierra, pues va a parecer plano. Y la forma matemática de expresarlo es que localmente va a lucir la Tierra, en este caso es la esfera de 2 dimensiones, localmente va a lucir como R2. Entonces, este pedacito pues se va a parecer muchísimo a R2. ¿Y cómo se hizo para construir todo el mapa? Bueno, construimos mapas a pedacitos y luego dices, bueno, ya tengo este pedacito de acá, ajá, ¿y cómo lo conecto con todo lo demás? Pues es importante buscar mapas. Entonces, cuando dicen, bueno, yo tengo el mapa, no sé, de España y quiero viajar a Alemania, híjole, pues entonces dicen, bueno, buscamos, tenemos el de España, queremos llegar acá, entonces, bueno, conseguimos el de Francia y luego para pegarlos tenemos que fijarnos en las partes donde se traslapan, decir, mira, esta es la misma ciudad acá, claro, así se pega y entonces se van dando una idea, van pegando varios y van construyendo todo el camino para ir a lugares más lejanos. Entonces, vean, al final estas regiones van a ser importantes para ir pegando todo. Y así fue como, bueno, partes a pedazos, sobre todo la parte europea, posiblemente la parte asiática, aunque conocemos de eso menos porque está más lejano a nuestra historia, pero al menos Europa, ya en la época de los reyes, pues ya había mapas de, al menos por regiones, y pues tenían que hacer algo así. Luego pues llegaron a América, el continente americano, entonces dijeron, bueno, hay un chorro de mar, luego aquí está el continente, y así poquito a poquito pues fueron llenando los que venían de Asia, bueno, en el camino construyen mapas, así se pega, hay mar por acá, y así poquito a poquito, conforme se fueron haciendo eh, travesías, se fueron construyendo estos mapas, y se cubrió toda la Tierra, y ahora ya tenemos un mapa para toda la Tierra. Esa misma idea va a ser la idea para las cartas coordenadas.
¿Cuál es la idea? Ahora sí, después de mucho rollo, pero es importante porque este yo creo que el concepto básico, y si estos quedan bien, ya todo lo demás es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es la definición de carta coordenada? Entonces, nos vamos a considerar que vamos a estar en un espacio topológico de n dimensiones, finito, es importante. De hecho, todo lo que vamos a estar haciendo es para variedades finitas. Y van a decir, bueno, ¿por qué? La cuestión está en que, perdón, queremos hacer cálculo diferencial integral, álgebra lineal, y todo lo que sabemos de cálculo diferencial, integral y álgebra lineal. Por ejemplo, la álgebra lineal es en espacios vectoriales finitos, no sé si se lo recalcaron en sus cursos. Cuando hacen análisis en Rn, pues dicen análisis en Rn, donde n es finito. ¿Qué pasa en espacios infinitos? Pues hay cositas que cambian. No me he metido mucho, sobre todo en la parte de análisis, pero cuando iba en la carrera, leí un librito que era espacios vectoriales en espacios infinitos y sí había definiciones que cambiaban y todo. Entonces, pero bueno, para la física, para las aplicaciones, pues son todos espacios finitos y bueno, nos vamos a fijar aquí en espacios finitos. Nada más los menciono para que sepan que existen otro tipo de cosas. Entonces, vamos a partir de un espacio topológico de dimensión n. Una carta coordenada va a ser un par donde U va a ser un abierto aquí en mi espacio topológico. Entonces, este va a ser U. Y esta función, phi. Y este va a ser un homeomorfismo que va de este abierto a este abierto en Rn. Dense cuenta, no nos hemos desviado mucho de la definición de espacio topológico, solo ya le dimos un nombre a este U y ahora sí ya le estamos diciendo quién es este homeomorfismo. Y vean, ahora este homeomorfismo va a ser una función, ya saben, es una función sobreyectiva, continua y con inversa continua, que va de este abierto acá. Y bueno, Rn va a estar con la topología usual como la de R2 que vimos, formada por sus abiertos. Y por ejemplo, habrá casos donde este abierto pueda ser toda la variedad. Y bueno, en esos casos vamos a decir que está globalmente definida. Aunque en la mayoría de los casos, pues estos abiertos y este homomorfismo lo vamos a poder definir de manera local. Y de hecho, si quieren acá, agrego unos ejemplos para que sea un poquito más entendible. Ejemplo donde esto pase. Bueno, imagínense que la variedad topológica M la elegimos como R2. Entonces ustedes saben que R2 pues es abierto y pues si lo queremos mapear, algún abierto en R2, recuerden, voy a subir. La variedad topológica tiene la misma dimensión que este Rn. Entonces acá, pues la variedad topológica tiene la misma dimensión, los estamos considerando el mismo. Entonces sí, aquí podemos definir algún abierto que es homeomórfico a un abierto acá. Y en particular podemos elegir todo R2 que con la función identidad es homomórfico a este 2. Y sí, es un homomorfismo. La función identidad me va a mapear todos y cada uno de los puntos acá. Tiene inversa y tanto la identidad como la inversa pues va a ser continua. Entonces, pues muy trivial, pero para que vean que sí hay casos donde puede existir esto, pero en la mayoría de los ejemplos no, y ya lo vamos a estar viendo con más detalle. Entonces, bueno, decir, ¿y qué diferencia hay entre la carta coordenada
y el espacio topológico que teníamos en general A. Parece simple, pero aquí ya estamos dándole nombres y en particular ya estamos eligiendo esta phi. Esta phi es crucial, es la que prácticamente me define mis cartas coordenadas. Y dicho de otra manera, por ejemplo, cuando definimos una carta en esta variedad topológica, es equivalente a etiquetar cada punto del espacio. Entonces, ya cuando elegimos esta, decimos, bueno, aquí tenemos un abierto, le llamamos U. Este va a ser un homeomorfismo. Ajá. Pero ya nos está diciendo, si tienes un punto P acá, este punto en la variedad topológica nos lo va a mapear a este otro punto de acá. Por eso está phi actuando sobre P, me trae un punto acá, y este pues ya va a tener ciertas etiquetas, ciertas señadas. Y estas, por ejemplo, pueden ser las coordenadas cartesianas, polares, y aquí ya le estamos dando ciertas etiquetas. Por eso se le llama carta coordenada, porque al menos en este abierto ya estamos eligiendo algunas coordenadas. Y bueno, este comentario pues es lo que uno espera de las coordenadas, que sean funcionalmente independientes entre sí. Hasta acá vamos bien. ¿Preguntas? Vamos bien. Bueno, entonces voy a sonar a disco rayado, pero no dejen de preguntar cualquier cosa que tengan, interrumpan. Bueno, no es que cuando diga interrumpir es en un sentido malo de la palabra, pueden en cualquier momento comentarlo, o si se sienten, dicen, ay, es que, ¿cómo interrumpir en medio de la explicación? A veces uno siente así en línea. Pueden aprovecharse de estas reacciones. Ven que hay una que es como alzar la mano, ¿no? Por ejemplo, ahí yo estoy alzando la mano, ¿no? Estoy pidiendo la palabra y ya veo la manita y digo, ya les doy la palabra. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden alzar la manita y ya cuando termine justo esa frase o esa idea, volto al chat y digo, ya tienen preguntas y ya les doy la palabra. Si quieren, también puede ser así. Bueno, sigo. Entonces ya definimos qué es una carta coordenada. El siguiente punto, si recuerdan, y quiero hacer esta analogía del mapa porque yo creo que eso lo hace un poquito más, pues todo tangible, menos, con más sentido. Lo que al final vamos a querer es mapear todo el espacio. Entonces, lo único que hemos definido ahorita es una carta, un abierto, tal que pues es homeomórfico a un abierto en Rn, y aquí podemos definir coordenadas, pero apenas es una y la idea es cubrir todo. Entonces, pues tenemos que ver si hay dos de estas, dos cartas, cómo vamos a definir el que se peguen bien, como en el caso aquí de los mapas. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Ahora vamos a tener dos cartas coordenadas. Estamos en m dimensiones. Entonces vamos a tener una carta, y recuerden, la carta es el par, el abierto U con su correspondiente homeomorfismo. Y otra carta con su correspondiente abierto U y su homomorfismo a un abierto en Rn. Vean, y nosotros estamos eligiendo estas cartas tal que tengan traslape, que para algún punto en la variedad topológica esté contenido tanto en U1 como en U2. Ese es el requerimiento. Entonces, como este punto va a estar contenido en ambos, es el mismo punto. Claro, si lo mapeamos con phi1, pues esta función, al mapear este punto, pues me va a dar aquí algunas coordenadas. Está bien. En principio esta phi2 no tiene por qué corresponder o ser igual a phi1,
puede ser otra cosa diferente. También está bien, pero este P es el mismo. Entonces, este y este deben de estar relacionadas porque aquí en la variedad original, en la variedad topológica, pues es el mismo punto. Entonces, más le vale que haya una relación entre estos. Entonces, y justo el que haya una relación entre estos es lo que me va a ir permitiendo hacer el pegado. En el caso de los mapas, ¿qué significa? Ah, bueno, aquí dicen, ah, bueno, esta es una ciudad, esta ciudad. Ah, bueno, es de la misma ciudad, ¿no? En todo el mapa. En el mapa de España dicen, ah, bueno, esta es la ciudad. Y en el mapa de Francia dicen, ah, pero es la misma ciudad. Entonces, pues ya, ahí es como lo hacen para pegar el mapa, ¿no? Entonces, ¿y cuál es esa relación? ¿Cómo la construimos? Ya aquí doy la respuesta, pero le explico. Una manera es partir de este punto, me fijo en su inversa y la inversa me sube nuevamente a P. Entonces, aquí este me sube a P y luego en este punto puede actuar la Φ1 y me lo baja para acá. Entonces, vean. Aquí lo puse. Lo siento, la flechita es el sentido contrario. Porque tomamos este punto, lo subimos con la inversa a P y baja acá, y entonces eso me dice cómo está relacionado este punto con este punto. Entonces, así lo podemos hacer para todos los puntos de este traslape, por eso aquí no puse algún punto en particular, porque esta función actúa sobre todos estos puntos que están aquí en el traslape, ¿no? Entonces, a esta función, a esta de acá, se le conoce como función de traslape o función de transición. Yo me he encontrado más seguido este nombre de función de transición, que nos permite hacer la transición entre este abierto y este otro para ir, digamos, si quisiéramos aquí ir pegando todos los mapas, pues más me vale que entre ellos haya cierta región de, pues, traslape de transición para pasar de uno a otro. Esta función de traslape en la intersección tiene que ser biyectiva. Ujú. Sí, ¿qué significa que sea biyectiva? Que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Y sí, date cuenta que acá tienes esta región, ¿no? La intersección de los dos abiertos. Como este es un homeomorfismo, quiere decir que el sobreyectivo va a mapear todos los puntos acá, todos los puntos acá de manera inyectiva y sobreyectiva, o sea, biyectiva. Es continua y tiene inversa continua. Entonces, todos estos puntos de acá, pues sí, cuando regresamos con la inversa, pues va a ser una biyección. Y luego me va a regresar, si vengo de aquí para acá, pues bueno, voy a tener una biyección de todo este espacio que es la intersección y luego le voy a aplicar a esta región, a este abierto, un homeomorfismo, pero por definición, nuevamente el homeomorfismo es una biyección. Entonces, sí, me va a mapear a esto, pues sí, también va a ser una biyección y ya cuando lo compongo, este en conjunto también va a ser una biyección. Y de hecho no solo una biyección, es más, va a ser como la construí mediante estas funciones que son homeomorfismos, esta también va a ser un homeomorfismo entre este espacio y bueno, este abierto y este otro abierto.
¿Más preguntas? Por el momento no, doctora. Entonces ya iremos viendo más ejemplos para que esto vaya quedando claro. Ahorita son un par de definiciones para tener los ingredientes para poder comenzar a ver ejemplos ya más concretos. Otra definición importante es qué significa que un espacio topológico sea conectado. Entonces, de hecho, la definición es bastante intuitiva, es casi como decir en palabras lo que pensamos que sea conectado. Entonces, es conectado si no se puede escribir en términos de unión de dos conjuntos abiertos disjuntos. Por ejemplo, si tenemos un espacio topológico y sí lo podemos escribir como la unión de abiertos disjuntos, pues no va a estar conectado. No sé si haya que explicar más, es prácticamente decirlo en palabras. Y otro, bueno, el comentario aquí abajo es que cualquier espacio topológico que no es conectado se puede descomponer de manera única en la unión disjunta de espacios abiertos. Y sí, como estos espacios abiertos son disconexos, están desconectados, cuando tomo la unión para hacer X, pues en realidad este es independiente de este, ¿no? Entonces, pues sí, si ahora te dan X y lo quieres descomponer en estos, pues sí, la descomposición va a ser única. Si acá quisiera descomponer X en términos de sus subconjuntos abiertos, pues aquí ya no es único, porque aquí recuerden, como es un espacio topológico, significa que tiene una topología tau, es decir, la colección de subconjuntos abiertos tales que juegan de manera bonita, o sea, que su unión la unión infinita vuelve a estar en tau, que la intersección finita vuelve a estar en tau, entonces aquí ya no hay una manera única. ¿Qué otras? Y bueno, ¿y por qué estoy con todas estas definiciones? Vean, ya ahorita ya tengo más ingredientes. Ya ahora estoy trabajando sobre una variedad topológica, todavía esto no cambia, pero ya definí un par de cosas. Por ejemplo, ya definí las cartas coordenadas, que ahora sí ya me van a etiquetar los puntos acá. Este va a ser, por ejemplo, X, Y, Z, lo que sea. Aquí quizá por las propiedades de este abierto las elijo las esféricas, pero bueno, debe de existir una transformación de coordenadas entre ellas, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, seguimos en una variedad topológica, pero ya tenemos más ingredientes. Y entonces es como cuando comenzaron a estudiar cálculo. Les dijeron, bueno, ahí está R2. En matemáticas básicas, pues se comenzaron a ver propiedades de R2 y lo que seguía después, pues era construir definiciones de objetos sobre ese espacio. Y una de las definiciones, pues, de los objetos básicos, pues es una función. Entonces, ven, estamos de algún modo recorriendo un camino similar al que se recorre cuando uno aprende cálculo ya un poquito más formal en la carrera. Entonces, ya tenemos nuestras cartas. Ahora vamos a ver qué significa una función. Pero antes de eso, déjenme definir lo siguiente. Entonces aquí nos vamos a fijar en una función f que va de Rn a Rm, que va a tener esta forma. Aquí q's las pueden pensar, ya sea que aparece solo una q, y estamos diciendo que el dominio de la función es Rn. Entonces, piénsenlo más bien como un q vector, como una eneada, que tiene entradas.
como es una función que va a Rm, pues aquí debe ser una meada. Entonces vean, ahorita hice una pausa y estoy fijándome en estas funciones que van de Rn a Rm. Ahorita lo conectamos con la variedad topológica. Entonces vamos a decir que una función que va de Rn a Rm es diferenciable de clase CK si sus imágenes, cada una tiene K derivadas continuas parciales, que es lo que ya más o menos saben de los cursos de cálculo, solo hay que decirlo porque normalmente en los cursos de cálculo uno se queda en R, R2, R3 y difícilmente uno pasa de Rn a Rm, pero ya una vez que uno ve la definición dicen, sí, es lo que sabemos, nada más poniéndole más etiquetas. Entonces, es importante, ahorita van a ver por qué, el recordar esta definición. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es ver propiedades de estas funciones de transición. Pero para eso, pues bueno, como estamos estudiando una rama de las matemáticas, pues tenemos que ser más o menos, y bueno, somos físicos, entonces vamos a ser más o menos precisos. Si fuéramos matemáticos, tendríamos que ser 100% precisos. Pues yo creo que la física matemática, perdón por la digresión, es un área bonita porque te metes a aprender cosas matemáticas, herramientas matemáticas poderosas, sin perder intuición o las aplicaciones. Entonces, quizá no nos concentramos, o al menos al principio, o dependiendo de nuestras necesidades, podemos concentrarnos en algunos aspectos más formales o no, hacer algunas demostraciones formales o no, pero adquirimos las herramientas con toda la intuición, con todas las aplicaciones, entonces me parece, pues bueno, bonito. Regresando a esto, entonces seguimos trabajando en la variedad topológica. Vamos a tener dos cartas y recuerden, una carta coordenada es este par de un abierto con su correspondiente homeomorfismo que me va a etiquetar los puntos en Rn y justo me va a dar las coordenadas. Entonces ahora tenemos dos, U con fin y B con gi. Y ahora vamos a dar la noción de qué significa que como cartas estén secas relacionadas. Vean, lo que nosotros sabemos de los cursos de cálculo es que cómo está relacionada, cómo es que una función de Rn a Rm, pues va a ser de clase seca, ¿no? Que va a ser diferenciable. Ahora estamos dando el salto. Ahora tenemos dos cartas. ¿Qué significa que estén secas relacionadas? Bueno, si esta intersección es el vacío, o si ¿cómo se los explico? Entonces tenemos dos posibilidades para que estén secas relacionadas. Que la intersección de estos dos abiertos sea el vacío, o sea, U esté por acá y B esté por acá, su intersección sea el vacío. Y eso lo necesitamos, ahorita van a ver, para cuando le demos más estructura, este caso, cuando tenemos abiertos disjuntos, también este contenido, quizá ahorita no se ve, ya lo tocaré en su momento, o cuando sí, pues su intersección es diferente del vacío, que es el caso pues aquí dibujado,
Vean, esta función de transición es la que me lleva... Ay, le volví a escribir aquí. Mala. Entonces, vean, esta G inversa toma puntos de acá, lo sube con la G inversa, como es un homomorfismo, ya sabemos que existe la inversa y es continua, y luego a lo que subí acá lo voy a bajar con la phi, que también es un homomorfismo. Por eso digo que va de aquí para acá, toma puntos acá y me manda puntos acá. Y vean, su dominio, pues es la intersección de U y B, que es este en verde oscuro. Todo eso lo mapeo con G, entonces me va a dar todo este verde oscuro. Entonces este va a ser el dominio y el codominio va a ser, vean, nuevamente es la intersección. Cuando le aplico la phi, pues me va a mapear todos los puntos de acá a todos los puntos en este abierto. Entonces sí, ese es su dominio, su rango. Y también vamos a tener la otra función de transición, que es ahora tomo puntos acá, los subo con la phi inversa, aquí a este abierto, y luego lo bajo con la G. Entonces voy a tener, me lo voy a mapear a puntos acá. Nuevamente el dominio, pues es este abierto mapeado con phi, pues va a ser este de acá. Y luego el codominio, pues es este intersección, que es un abierto, mapeado con phi, que es todo este. Entonces me va a llevar esta función de transición de este a este abierto. Y aquí dice cuyos dominios son abiertos en Rn, sí, porque justo mapeamos homomórficamente un abierto de acá a Rn. Entonces este es abierto y este es abierto. Entonces ya, esos son los ingredientes. Entonces, regreso. Si estas son diferenciables de clase CK, y ya sé, ahorita ustedes ven esto y se ve súper amenazante y el dominio y el rango se ven súper amenazantes, pero vean, por ejemplo, esta de acá, que es la que está dibujada, esta, si se olvidan de lo que está acá arriba, entonces tachen esto. Quédense solo con los abiertos en Rn. Esta es una función que va de Rn a Rn. Y nosotros justo acabamos de ver qué significa, cuál es la definición de que una función de Rn a Rm, en este caso coinciden, m y n, sea diferenciable de clase CK. ¿Y qué significa que sea diferenciable? Bueno, significa que, aquí está, perdón, que todas estas van a tener K derivadas parciales continuas. Entonces aquí no se ve, pero esta toma puntos aquí en Rn y me da puntos en Rn. Y lo que queremos es que al final de aplicar esto a puntos de acá, cada una de sus entradas tenga K derivadas parciales continuas. Y vamos a decir, ¿y eso acá cómo se ve? Bueno, vean, quizá ahorita suena un poquito abstracto, pero déjenme seguir refinándolo un poquito. Si recuerdan las cartas coordenadas, a un punto de acá de la variedad topológica lo va a mandar a un punto acá en un abierto de Rn que me va a etiquetar los puntos. Y esas etiquetas pues van a corresponder a lo que pues nosotros en los cursos más básicos pues ya les llamábamos coordenadas. Entonces aquí va a haber un sistema de coordenadas que le llamamos Y. Si ahora nos fijamos de este otro lado en el abierto U, pero en el mismo P, estos puntos de acá los va a mapear acá. Y
En principio, pues como les decía, estas no tienen que coincidir. Aquí me va a etiquetar los puntos con otro sistema de coordenadas que le llamamos X. Y si en efecto, pues este es el mismo punto, más le vale que haya una relación entre este sistema de coordenadas y acá, para que yo pueda, lo que haga acá, yo lo pueda traducir a lo que haya hecho acá, nada más haciendo un cambio de coordenadas. Ya se está un poquito ahorita quizá complicado, pero estas funciones pues al final no son otra cosa más que cambios de coordenadas. Me va a tomar a las y, por ejemplo, para hacerlo concreto, me va a tomar a las y. Entonces, estos que aquí son en entradas, déjenme lo pongo de manera compacta como y. A eso va a actuar la g a la -1, lo va a subir para acá, luego lo bajo con sí, y eso que me va a dar, me va a dar aquí estas x, pero ya no va a ser necesariamente x en p. Le pongo otra etiqueta porque, bueno, no tienen por qué coincidir. No, no es que la primera etiqueta la traduzca en la primera. Por ejemplo, en las coordenadas cartesianas, si estas fueran cartesianas y estas esféricas, pues de hecho todas de estas están mezcladas con todas de estas, ¿no? X, Y, Z están mezcladas con R, T, y Phi, todas. Entonces, vean, estas coordenadas, cada una de estas entradas, están evaluadas en el punto este que viene de la variedad, pero ahora este punto ya no es cualquiera. Aquí tomamos algún punto y de hecho, si quieren, le quito aquí el P para que sea en general para algún otro punto. Ahorita explico mejor. Entonces, vean, tomamos un Y1, Y2, Y3 que me va a etiquetar este punto o este punto dependiendo. Lo subo y ahora me va a mandar a este punto de acá, dependiendo de cómo haya elegido este punto acá abajo. Me manda un punto acá y luego con la phi me va a mandar a otro punto acá. Y ese punto acá pues va a corresponder a un cierto X. Y aunque esto se ve un poco amenazante, pues esta es una función de RN. Entonces, vean, eso no es otra cosa más que pues una transformación de coordenadas. Me está diciendo cómo puedo expresar estas coordenadas nuevas en términos de estas que tenía acá. Y lo que aquí esta definición está explicando de manera precisa. Recuerden, son matemáticas, hay que definir precisamente todos nuestros ingredientes. Es que pues estas funciones de transición, si estamos hablando de todos los objetos de la variedad topológica, pues son funciones de transición entre dos cartas, pero ya en lenguaje más coloquial con lo que estamos acostumbrados a trabajar, pues no es otra cosa más que una función de cambio de coordenadas entre las coordenadas Y y las coordenadas X. Y el pedirle que sea diferenciable de clase CK, pues estamos diciendo que esta transformación queremos que sea CK veces diferenciable, y pues eso es cosas que normalmente les pedimos a las transformaciones de coordenadas, ¿no? Que sean diferenciables. Entonces, vean, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Hasta acá, vamos. ¿Bien? Vamos bien. Y también, por ejemplo, cuando les pregunto si vamos bien, aquí en las reacciones, en los emoticones, ahí van a decir, qué fijación con estos emoticones. Pero vean que acá hay diferentes y, por ejemplo, este de acá quiere decir, creo que que vaya más lento.
Este en azul es que vaya un poco más rápido, alzar la mano, si les pronuncié bien, la palomita, a lo mejor si hay dudas o algo ahí no quedó bien, pues pueden poner el tachecito. Bueno, si alguien quisiera reírse a veces de mis chistes no tan chistosos, pues bueno, también las carcajadas son bienvenidas. Entonces, bueno, pueden usarlo si quieren para que pueda tener un poquito más de retroalimentación, saber cuándo hay que avanzar más rápido, híjole, hacer una pausa o a lo mejor si algún concepto dicen, híjole, aquí ya me está causando indigestión de tantas definiciones porque yo sé que este primer capítulo es denso, pues ya también pueden decir ahí como un poquito más despacio y quizás eso me permite pues hacer algún comentario, poner algún ejemplo, algo bueno que ayude a complementar. Y entonces seguimos con las definiciones. Ya se son ahorita un montón de definiciones, tengan paciencia. Y la recomendación para material así denso es que ahorita en la clase pues es a lo mejor ya lo habían leído, ya habían dado una revisada a las notas, y hicieron, ay, ¿y eso qué es? Entonces ya su cerebro comenzó a pelearse. Espero que ahorita con la explicación ya varias cosas se vayan aclarando, pero para que el concepto lo hagamos propio, pues requiere cierto repaso y además que sea utilizado, ¿no? Entonces, yo sé que ahorita estas pues han sido un montón de definiciones, entonces quizá ahorita es buen momento para echarme ese comentario sobre métodos de estudio. ¿Alguno de ustedes conoce o ha utilizado algo que se llaman um, flashcards? Lo escribo acá. No. Les comento brevemente la idea de eso. Bueno, solo uno de ustedes dice que no. ¿Los demás han escuchado sobre eso? No. No sé su traducción en español, pero la idea es la siguiente. Hay programas, y de hecho les puedo subir algún pues, videito de aquí de algún tutorial en el iPad, lo bueno que es súper fácil hacerlo. Y bueno, si uno no quiere calidad profesional, si es una explicación rápida para ustedes, pues sí se puede hacer más o menos rápido. ¿Cuál es la idea de estas flashcards? Hay varios programas, tanto para la computadora, para el navegador, para tabletas, celulares. Les puedo pasar algunos links. Y la idea es la siguiente. La idea es que ustedes van creando cartas. Y de hecho viene esto de cómo se originaron hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo utilizaban esas tarjetitas de cartón. Pero ahorita, bueno, ya hay métodos digitales. Si alguien lo quiere hacer manual, también no hay problema. Va a la papelería o corta hojas bond. Y la idea es que de un lado pongan, por ejemplo, carta cartesiana, ¿no? O coordinate chart. Y del otro lado, pues ponen, por ejemplo, la definición y el dibujito, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este método? Pues este método ayuda a ir recordando, memorizando conceptos y tenerlos frescos. Y al menos estos programas que les voy a pasar la liga, lo que hacen es utilizar una herramienta bastante probada en los métodos de aprendizaje, en la pedagogía, que se llama
repetición espaciada. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que para que algo se nos quede, no basta verlo una vez. Si lo vemos una vez y ya nunca lo practicamos y ya nunca volvemos a pensar en él, pues ya en unos meses ya fue. Seguro todos tenemos más de un ejemplo de conceptos o de materia o de cursos completos que, pues sí, en su momento lo vimos, sonó razonable y ahorita quién sabe, ¿no? No lo digo por crítica ni nada, yo sé que todos tenemos ahí alguna materia, algún curso, algún tema, puede ser de la carrera, puede ser de la secundaria, puede ser algo, ¿no? Entonces pregúntense qué tanto recuerdan de algunas cosas. Y la idea de la repetición espaciada es que, por ejemplo, ahorita están aprendiendo, ¿no? Y ahorita, ¿por qué lo sugiero? Porque ahorita de pronto estas clases pues van a ser muy densas porque pues en esta va a haber 5 definiciones nuevas, ¿no? En el otro también, y así todos, este primer capítulo es de muchas definiciones, y en algún momento dices, a ver, ¿cuál era la carta? ¿Cuál era el atlas? ¿Cuál era el...? Entonces de repente uno se marea, entonces es como que bueno apoyarse de este tipo de herramientas. Sí, Daniel, ese tipo de herramientas nos pueden ayudar para eh, justo ir repasando. ¿Y en qué consiste esto de repetición espaciada? Es que si ustedes van creando su colección, por ejemplo, en el celular, cuando están en la parada del camión o esperando y bueno, no saquen su celular en algún lugar, pues no muy seguro para que no se los vayan a robar, pero digo, por ejemplo, si están, o a lo mejor acompañando a su mamá a algún lado y están en algún lugar seguro y tienen que esperar, pues abren la app y entonces les permite repasar 2, 3 de estas, ¿no? Y la misma app les pregunta, ¿lo recordaste todo bien, medio o no? Entonces, dependiendo de lo que les digan, es como los va organizando y las que digan, ah, sí, esta ya la dominé, fácil. Entonces, esa pues se las va presentando menos seguido y entonces, dependiendo de lo que ustedes le digan a la app, les va, cuando entren a repasar, pues les va a poner las cartas donde tienen más dificultad en recordar los conceptos. Y después de un tiempo, no sé, ya pasaron 15 días y aunque hace 15 días le dijeron que todo muy bien con este concepto, dice, no, ya pasó cierto tiempo, vamos a presentárselo otra vez para ver si la sigue recordando igual de bien o si no, para que sea momento de recordarlo. Y eso ayuda para que al final los conceptos queden más sólidos en la cabeza. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué queremos los conocimientos memorizar esto si pues al cabo tenemos Google, podemos buscarlo? Y obvio, yo estoy en contra de lo que se enseña en la primaria, en el kinder a veces, que es solo a memorizar, ¿no? O las clases de matemáticas o física en la secundaria, los que no tuvimos buenos profesores, que era solo memorizar, ¿no? No, estoy en contra de eso. Pero, por otro lado, tener los conceptos que ya entendimos bien en la cabeza, o sea, ya como arraigados, ayuda un montón. Y es que, imagínense, les aparece un problema nuevo o un problema de investigación. Si ustedes medios recuerdan que quizá esa palabra tiene que ver con algo, pues lo primero que tienen que hacer es irse a buscar como con qué se relacionaba, cuál era la definición y todo. Y una vez que ya buscaron todos esos conceptos o recordaron todos esos conceptos, regresan al problema y dicen, ah, quizá pueda resolverlo así. Y la ventaja de tener ya todos los ingredientes cargados en la cabeza, todos los conceptos, es que uno ve algo y en automático, aunque no sea consciente, a veces nuestro cerebro dice, ah, claro, pero eso se conecta con esto, tiene como que más ingredientes de dónde jalar para que el proceso creativo y de resolución de problemas sea más fácil. Entonces, de hecho hay un libro muy bonito, no sé si lo conozcan, en inglés se llama A Mind of Numbers y en español creo que es, no me acuerdo,
pero explica, de hecho de una manera bastante amena, cómo es que aprendemos y cómo es que adquirimos nuevos conceptos, cómo los procesamos, cómo los hacemos nuestros y cómo es que si todos estos conceptos que vamos aprendiendo se van solidificando ahí, luego son más útiles en una resolución de problemas pues más rápida y más creativa. Yo creo que todos estamos interesados en eso, ¿no? Entonces, si quieren, si les interesa y eso, pues les paso, por ejemplo, esta referencia y no se preocupen. eh, Hay la versión en inglés y la versión en español. El original es en inglés, pero también está su versión en español. Se las paso y, y también les paso esto. Algunos, ¿cómo anda su inglés? Si les mando algún video de YouTube en inglés, ¿les sería de utilidad? Sí, por mi parte yo voy bien en inglés. Ah, bueno, es bueno saberlo. Procuraré que la parte teórica, pues, quizás solo los textos, pero hablo de toda esta información para aprender o para agarrar herramientas de estudio y eso, porque mucho de eso eh, hay más literatura en inglés, entonces ahí les paso información que les puede ayudar y sí, les recomiendo que estos conceptos les vayan dando pasadas más de una vez, porque sí son densos y son muchos y para que al final uno tenga buen manejo de estas cosas, pues conviene tener frescos la mayoría de estas cosas. Bueno, ya, pequeña pausa de como 8, 10 minutos y seguimos con las definiciones. Entonces, el siguiente es atlas y subatlas. ¿La palabra atlas les suena? ¿Dónde la han escuchado? Sí, como un mapa, un planisferio, cosas así. Ajá, de hecho, por ejemplo, que ahorita el Google nos simplifica mucho la vida, pero mató algunas cosas. Pero no sé si recuerdan, sí, lo que dice Marco era un libro gigante. Sí, yo todavía recuerdo que, y bueno, la diferencia de años entre ustedes y yo, pues no es mucha. No es así que digamos, ay, sí hace 5 décadas de diferencia, no. Entonces, había unos libros, no sé si recuerdan en la primaria o algo así, que había libros donde venían mapas, y eran así libros gigantes, como dice Marco, donde venían mapas. Entonces, sí, eso les llamaban atlas. Y también había libros de anatomía y todo. Sí, estaban bonitos, me gustaba hojearlos. Yo más bien lo recuerdo más de la primaria, ya después, hasta secundaria, ya después con el internet, pues era más fácil buscar y descargar imágenes, pero sí, son libros bonitos y son grandes y justo contienen, aquí la idea a recordar es que contienen, los atlas eran libros o son libros, sí son, no los quiero matar, son libros que contienen todos los mapas o todas las, y si recuerdan, en la antigüedad, pues a los mapas a veces les llamaban cartas cartesianas, cartas náuticas. Entonces, este atlas pues va a contener a todos los mapas, a todas las cartas. Y sí, si recuerdan el libro y recuerdan que contenía todos los mapas y los mapas se llamaban cartas, entonces esta definición va a ser más fácil de acordarse. Y bueno, un subatlas, pues ya la palabra sub suena a que pues está contenido acá. Entonces primero definamos el subatlas. Entonces un CK subatlas
en esta variedad topológica va a ser una colección de cartas. Y era lo que les decía, el atlas contenía todos, el subatlas, imagínense como que sea solo su atlas, este libro de mapas, el grandote, el bonito, contenía pues varios fascículos, ¿no? El subatlas pues va a ser uno de esos fascículos o un capítulo que contiene una colección de cartas, mapas. Entonces, pues sí, eso nos ayuda al menos ir creando reglas y viendo de dónde, por qué le pusieron estos nombres. Mucho viene de la geografía, de la navegación, y ya, obvio, se formalizó en matemáticas precisas, pero bueno, uno puede encontrar aquí analogías que ayuden a recordar los nombres de los conceptos y con qué se relacionan. Entonces, un subatlas va a ser una colección de cartas en la variedad. Y recuerden, una carta era este par de un abierto con su homomorfismo. Y aquí ya vienen, si se dan cuenta, ya hay etiqueta cis porque ya es una colección, ya tenemos varios. Y el que sea CK subatlas va a significar que para cualesquiera dos pares, pues las cartas van a estar secas relacionadas. Y recuerden que significaba que dos cartas estuvieran secas relacionadas, que sus funciones de transición fueran funciones CK. Y vean, entonces, dos cartas son CK relacionadas si sus funciones de transiciones, que ya son aquí, las funciones de transiciones ya viven aquí abajo, ya son funciones de Rn a Rn, y estas queremos que sean CK diferenciables, es decir, que cada una de sus componentes pues va a tener K derivadas parciales continuas. Y ahora lo estamos generalizando, ahora ya no tenemos solo dos, ahora vamos a tener una colección. Esa colección le vamos a llamar subatlas, y esa colección no tiene que contener todas, es solo una colección. Ya con dos o tres ya es una colección, pequeña, pero ya es una colección. Entonces por eso es sub, alguna colección que no tiene que ser todas. Y el CK es porque cualesquiera dos pares de estas, pues van a estar, sus funciones de transición van a ser funciones CK continuas. Ajá. Y ahí viene, si recuerdan, cuando, a ver, lo voy a hacer chiquito, cuando estábamos definiendo qué significa que dos cartas sean CK relacionadas, había dos condiciones. O que la intersección fuera el vacío, o que las funciones de transiciones fueran CK diferenciables, ¿no? De clase CK. Y vean, este es un posible caso del, por ejemplo, subatlas. Aquí, bueno, sí cubren todo M, pero en principio algún espacio topológico podría tener estas tres cartas. Esta con esta, pues si están CK relacionadas, significa que sus funciones de transición pues van a ser de clase CK. Esta con esta, pues sí, su intersección es diferente del vacío. Eso quiere decir que sus funciones de transición también van a ser de clase CK. Pero esta con esta, pues su intersección es el vacío. Si no hubiéramos puesto esa condición acá arriba, para que sean CK relacionadas, pasa esto o esto, ya como estas dos están desconexas, pues ya aquí tendríamos problemas. Pero como dices, esta con esta, su intersección es el vacío, bueno, hace que todo este conjunto estén CK relacionadas, estas dos a pares, y esta con esta, bueno, como su intersección es el vacío, pues también cumplen la definición, y al final podemos decir que estas tres están CK relacionadas. Y ahora viene la definición de atlas. Y el atlas, pues va a ser la colección de todas las cartas. Y es como uno imagina
al libro, ¿no? Al libro de mapas. Es el libro que tiene todos los mapas. Entonces, ya el atlas, pues contiene todas las cartas que están secas relacionadas con las cartas de algún subatlas. Y otro elemento importante, aquí vamos refinando los puntos que no mencioné acá arriba, y es este subatlas es una colección, pero algo importante es que esa colección no va a ser cualquier colección, le vamos a pedir ciertos detallitos. Entonces, el seca, pues aquí viene, entonces el seca es independiente de la palabra subatlas, es una propiedad extra que le estamos pidiendo, pero para que sea subatlas, para que pueda juntar los requisitos para que sea un atlas, aunque sea un subatlas, es que queremos que cubra a toda la variedad topológica. Entonces, lo que queremos es que al menos que todos los puntos de cualquier punto de la variedad esté al menos en una carta, como acá en el dibujo. Van a decir, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre subatlas y atlas? Si aquí, pues estos ya cubren la variedad. Ajá, pero lo que pasa es que no hay una manera única de definir estas cartas. Yo pude haber definido estas tres, pero también pude haber definido en lugar de tres, acá estas cinco, y que también sean perfectamente válidas, cartas válidas, que estén secas relacionadas, y entonces ese es otro seca subatlas. Entonces yo puedo construir, la manera de construir subatlas en M no es única. Entonces ahí entra en juego lo que es el atlas. El atlas es la colección de todas las cartas secas relacionadas con las cartas de algún K-subatlas. Por ejemplo, si mi K-subatlas es este de acá con tres cartas, bueno, cualesquiera otras, y de hecho todas, por ejemplo, estas de acá, si están secas relacionadas con U2, U1, U2 y U3, pues van a ser parte del atlas, ¿no? Entonces, un subatlas es como, tienen su variedad y dicen, bueno, la cubrimos con estas cartas, pero no es única, pudimos haber aquí elegido más, menos, entonces tenemos muchas posibilidades, y el atlas van a ser las cartas de todas esas posibilidades tal que estén relacionadas con algún subatlas, con las cartas de algún subatlas. Quizás eso suena ahorita un poquito abstracto aún, pero espero que ya cuando comencemos a ver ejemplos, entonces ahorita traten de pensar, imaginar, hacer dibujitos, ya sea a los matemáticos no les gustan tanto los dibujitos, pero a los físicos sí nos gustan más, nos ayudan a visualizar. Y vayan tratando de digerir estas ideas y yo espero que ya cuando veamos ejemplos concretos de, por ejemplo, el círculo, la esfera, probar todas estas cosas ahí, ya se vayan viendo cómo se aplican estos conceptos. Hasta ahí, bueno, antes de, ya vieron lo que sigue, hasta ahí preguntas. No, doctora, vamos bien. Y ahora sí viene que es una variedad diferenciable, ¿no? Ahora sí ya podemos dar la definición de la palabra, una de las palabras más importantes del curso, ¿no? Y la definición es como sigue. Una variedad diferenciable va a ser una variedad seca, ahorita lo desmenuzamos, de dimensión n. Entonces, vean, vamos a decir
que una variedad CK de dimensión n es un conjunto M con un CK atlas. Ah, ¿y eso qué es? Ahorita lo desmenuzamos. Entonces, vean, acá tenemos un conjunto M. Ese conjunto M, pues puede ser. ¿Y por qué le llaman acá subconjunto M? Si habíamos estado trabajando con la palabra variedad topológica. Bueno, porque resulta que ahorita vamos a generalizar este concepto de variedad topológica, entonces no le queremos llamar igual para que ir haciendo la distinción en el lenguaje, ¿no? Pero bueno, este subconjunto lo estamos dotando con un secatlas y nosotros lo que sabemos hasta ahorita hacer es a variedades topológicas, cómo es que definimos los secatlas ahí, ¿no? Entonces, vean, aquí lo único que estamos diciendo es que todo esto que vimos acá arriba, una variedad topológica con un secatlas, entonces tenemos M y ya tenemos un secatlas, va a ser una seca variedad. Entonces, vean, hasta ahorita este primer pedacito, lo único que está dándole es nombre a este tipo de variedades topológicas que teníamos acá arriba. Y tenemos una variedad topológica, definimos un subatlas, luego consideramos un atlas, es decir, todas las posibles cartas que están secas relacionadas, por ejemplo, con esta. Entonces ya es un C-atlas. Entonces, cuando tenemos esta variedad topológica con este C-atlas, es decir, con todas las cartas, eso le vamos a llamar una CK variedad. Entonces, hasta ahí, vean, no es nada nuevo, es solo lenguaje. Entonces, pero es otra palabra que hay que recordar. Y luego aquí ya ahora sí viene la definición. Dice, si K es mayor o igual que 1, es decir, si esta C K sería C1, C2, C3, se dice que M es una variedad diferenciable. Y sí, para que sea diferenciable, y vean, este CK de dónde venía. El CK es este mismo CK que quiere decir cómo es que estas funciones de transición son diferenciables. Y estas funciones de transición pues eran mis cambios de coordenadas, ¿no? Entonces, si mis funciones de transición son una vez diferenciable, dos veces diferenciable, seca veces diferenciable, vamos a tener una seca variedad, donde todas sus cartas están seca relacionadas, es decir, sus funciones de transición son CK, de clase CK, o sea, diferenciables K veces. Si el K es infinito, es decir, pues todas las funciones de transición para ir de una carta a otra son infinitamente diferenciables, vamos a decir que es una variedad suave. Y normalmente en física pues trabajamos con estas. Y cuando K es 0, es decir, no son diferenciables, pero son continuas, nos quedamos con una variedad topológica. Y vean que sí es cierto, les recuerdo que era una variedad topológica y me regreso a varias cosas acá arriba. Ah, ¿dónde está? Una variedad topológica, pues lo único que tenía de estructura era, esta es la variedad topológica, era un espacio topológico, es decir, es un conjunto M. Entonces, para que M sea una variedad, es un espacio topológico es que teníamos un espacio con una topología. Recuerden que esta topología, ya en lo que estamos viendo, pues bueno, me da una colección
de conjuntos abiertos que juegan bien entre ellos. Entonces tenemos un conjunto, su topología, y aquí esa topología pues es los conjuntos abiertos que van a jugar bien entre ellos, y lo único que se necesita para que sea una variedad topológica es que pues existe esta función que es un homeomorfismo entre abiertos de acá y abiertos de acá, y para que sea un homeomorfismo basta, bueno, por definición de homomorfismo es que esta sea una biyección continua y con inversa continua. Entonces aquí lo único que estamos diciendo es que las funciones estas que me mapean puntos de mi variedad topológica a Rn, pues van a ser continuas. Y vean que conforme fuimos avanzando le fuimos metiendo más estructura. Pero si estas funciones es continua, si aquí construimos funciones de transición, pues la composición de funciones continuas va a ser continua, pero no le estamos pidiendo nada más. Entonces, vean, ahora estamos dando una definición de una seca variedad. Y dependiendo de el valor de esta K, si K es mayor que 1, al menos con que sea 1 es que ya es una vez diferenciable, pues ya va a ser una variedad diferenciable una vez, pero ya tiene los requisitos para llamarse diferenciable. Si es infinito, pues ya sabemos que las funciones que son infinitamente diferenciables les llamamos suaves, entonces esta va a ser una variedad suave. Y si solo se queda en 0, 0 veces diferenciable significa que es continua y nos quedamos con nuestro ingrediente básico con el que comenzamos, que es la variedad topológica. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, vean, nos tardamos un buen de rato para escribir esta definición, pero ya cuando la escribimos prácticamente, pues ya no hay que desmenuzarla tanto, porque ya todos los ingredientes ya los construimos. Y bueno, ya para terminar, veamos un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Ya les había mencionado, pero ahora sí podemos decirlo más precisamente, que Rn es una variedad diferenciable. ¿Cómo? Bueno, para que sea variedad diferenciable, queremos que sea una seca variedad. Y para que sea una seca variedad, pues tiene que ser un espacio topológico con un seca atlas. Y ese seca atlas, como lo construimos, entonces aquí para probar que es una variedad diferenciable, pues más nos vale mostrar que ese espacio es un seca atlas. Entonces comencemos. Primero, para construir un atlas, vean, aquí para construir un atlas, lo que tenemos que hacer es construir alguna colección de cartas tales que cubran todo M y que estén secas relacionadas. Entonces, por ejemplo, aquí en el dibujito tenemos nuestra variedad topológica, construimos estas 3 cartas, están secas relacionadas, ya es un subatlas. Y luego el atlas serían todas las cartas que están secas relacionadas con estas 3. Veamos cómo se traduce en Rn. En Rn, un subatlas, perdón, puede ser todo mismo Rn. Si recuerdan, voy a subir un poquito. Cuando definimos cartas coordenadas, habíamos mencionado que existía la posibilidad de que una sola carta cubriera todo el espacio, en cuyo caso se diría que es globalmente definido. Y en este caso, pues sí, podemos construir un subatlas que en realidad solo tenga una carta. Y recuerden que para que sea subatlas, tiene que cubrir las cartas todo, bueno, es una, lo cubre todo, y están secas relacionadas. Y sí, cumple también la definición de que están secas relacionadas
porque están relacionadas con por ejemplo, ella con esta carta, con ella misma, pues está relacionada mediante la identidad y la identidad de CK, de clase CK. Entonces, vean, aquí estamos suponiendo que nuestra variedad de CRN, este punto acá, lo voy a mapear a un abierto de RN, que puede ser todo RN con phi, pero phi es la identidad. Entonces, sí, ya construí una carta. De hecho, esa única carta me forma un CK subatlas. Bueno, de hecho es C infinito porque la identidad, bueno, aquí sería infinitamente diferenciable. Y quizá el paso que se ve menos es cómo construimos el atlas. Y bueno, una vez que ya construimos un subatlas, pues ya vamos de ganancia, porque ahora cualesquiera otras que construyamos, nada más hay que mostrar que, bueno, están secas relacionadas y ni siquiera tenemos que construirlas en muchos casos explícitamente. De hecho, a la hora ya de hacer las demostraciones de las cuentas, basta con demostrar que existe un subatlas y ese sí escribirlo de manera explícita. Y de hecho, bueno, aquí pues fue muy simple porque pudimos cubrir toda la variedad con solo una carta y ese corresponde al subatlas, a este. Entonces, este lo pudimos poner de manera explícita fácilmente. Y ahora, para que tenga estructura de variedad diferenciable, necesitamos la colección infinita de todos los sistemas de coordenadas en Rn que estén C infinito relacionados con este que pusimos. Y de hecho, tampoco es muy difícil imaginar algunos elementos de esta colección. Por ejemplo, ustedes acá tienen coordenadas cartesianas. Y supónganse que estuvieran en R3 para que sea más fácil. Tienen cartesianas, pues ustedes pueden elegir otro abierto en en R3, tal que contenga las polares, perdón, las esféricas, las cilíndricas y cualquier sistema de coordenadas de los que conozcan. Y normalmente esos pues van a estar secas relacionados con el de cartesianas. Vamos a poder hacer una transformación, ir de cartesianas a esféricas, de esféricas a cartesianas. Y si juntamos todos esos, pues vamos a tener el atlas. Y no los escribo todos porque son todos. Pero ya sabemos que si hay un montón que sí satisfacen eso, entonces todos esos van a formar el C-atlas. Y ahora sí, esta variedad topológica, este espacio, con este C-atlas, van a formar una variedad diferenciable suave de dimensión n. Ahí hago una pausa por si hay detalles que digerir. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? ¿Dudas? Ups, ups, se quedaron muy callados. Espero no haya sido mucha indigestión. Bueno, si ahorita no hay preguntas concretas y apenas están procesando la información, asimilándola, de hecho mi idea es dejarle aquí. ¿Y cuál sería la sugerencia? La sugerencia es que repasen otra vez estas definiciones y, por ejemplo, que revisen este ejemplito de Rene, que es el más sencillo. De hecho, en algunos libros dicen, sí, es trivial, y en un renglón te lo explican, ¿no?
Ah, ¿cuál es ese emoticón? Es una carta. Ah, órale, hay más. Ah, sí, de todos los emoticones. Órale, qué bien. Como se veía chiquito, dije, ay, ¿cuál es? Pues por el Vaya, momento creo que bueno, no tengo dudas. Siento que también sería mejor como pues también repasar el video y todo eso, como más lentamente sí, y ay, analizar todos los conceptos. exactamente. De hecho, este material no es y no espero, entonces tampoco piensen que yo espero que, ay, sí, ya se los expliqué y ya, ahorita ya salen de la clase y ya son expertos. Justo este material requiere más sentarse, pensarlo, digerirlo, hacerlo nuestro. Entonces, revísenlo, revisen este ejemplo, por ejemplo, que todos los puntos acá tengan sentido y digan, ah, claro, se regresan a las definiciones, que es una carta, que es un atlas, vayan repasándolo y cuál sería la idea de la siguiente clase. La idea de la siguiente clase es comenzar con varios ejemplos, ahora sí tomando espacios concretos y mostrar que pues son variedades, tienen estructura de variedad diferenciable. Entonces espero que eso ya ayude a pues ir aterrizando más las ideas. Pero de momento repasen los conceptos, vean si lo pueden dibujar, si platíquenselo luego ya que sientan que lo tienen claro, agarren a su perro y platíquenselo todo. Ya si les pone cara de perro, pues bueno, se lo vuelven a explicar. Entonces, sí, para digieran estas ideas, piénsenlas y ya la siguiente clase comenzamos con dudas, las dudas que tengan y ejemplos. Entonces, ahí le dejamos estas notas, no recuerdo desde qué día, y ya están según yo ya están en el Drive. Si por alguna razón no les aparece, me dicen. Y ya comenzamos la siguiente clase pues con muchos ejemplos. Y así esta parte queda clara. Y lo importante es que las bases vayan quedando bien claras, porque después todo lo demás se construye sobre esto, ¿no? Y si uno se pierde o se atora acá, pues esta sí es como constructivo, ¿no? Vamos a seguir utilizando cosas de esta primera parte donde aquí justo estamos definiendo los ingredientes base. Vean que después de todas estas clases y después de todos estos conceptos, lo único que dijimos es que RN tiene estructura variable diferenciable. Entonces apenas, si estuviéramos en la parte de cálculo, apenas les presenté a R2, ¿no? Y ahora hay que definir, pues, qué significan vectores, derivadas, todos los objetos que viven acá y cómo juegan entre ellos, ¿no? Entonces, más nos vale tener un poquito claro las propiedades, pues, de estos espacios que son la base donde cuales vamos a trabajar. Entonces, revísenlo y también ahorita en el fin de semana, pues les subo información sobre estas flashcards y sobre pues estos libros que mencionan cómo es que uno aprende. Yo creo que siempre, no importa que ya tengamos un doctorado, siempre uno puede aprender cosas nuevas y hacer más eficientes nuestros procesos de aprendizaje. Entonces también se los comparto y bueno, si no hay más dudas, comentarios, pues nos vemos el martes. Sí, profesor, está bien, gracias. Que tengan bonito fin de semana. Igual. Muchas Gracias, gracias. doctora. Igualmente. Saludos. Que estén bien. Saludos, que estén bien, hasta luego. Nos vemos.